En estas mañanas he venido desarrollando el tema de la resurrección, el tema de la resurrección. ¿Cómo me gustaría que este tema de la resurrección fuese recepcionado en cada uno de nosotros? No como un tema más, como cualquier tema, sino que lográsemos entender y asumir a partir de esta doctrina de la resurrección, que ella nos da la razón para celebrar la vida, para celebrar la vida. Cada vez que piense que fue rescatado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, deberá recordar también que todo aquello tiene el sello de la resurrección de Cristo. El domingo anterior compartí con ustedes acerca de lo que hubiera sucedido si la resurrección de Jesucristo no fuera una realidad. Y si quitáramos la resurrección de Jesucristo de las Escrituras, si no fuese esa la doctrina fundamental, no nos quedaría nada. ¿Por qué celebrar? ¿Qué celebraríamos? ¿Dónde estaría el piso de nuestro regocijo? ¿Dónde, iglesia? Si Jesucristo no hubiera vencido la muerte, nosotros estaríamos esperando no en un vencedor, sino en un vencido por la muerte. Y si estuviéramos esperando en uno que fue vencido por la muerte, entonces seríamos una iglesia sin esperanza alguna de vida. Seríamos, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:19, dignos de toda lástima. Y como les manifesté el domingo anterior, el Espíritu Santo no estaría entre nosotros, no habría venido el Espíritu Santo para enseñarnos, no estaría aquí para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos enseñaría? ¿Quién nos iluminaría? ¿Quién nos guiaría constantemente a la verdad si Jesucristo no hubiera resucitado? Seríamos parte de la interminable nómina de religiones muertas y sin sentido si Cristo no hubiera resucitado. Si Él no estuviera vivo, ¿dónde estaría la fuente de nuestra paz? ¿Dónde? ¿En quién? ¿Dónde estaría la fuente de nuestra alegría, de nuestra satisfacción ahora mismo? ¿No es el saber que creemos y que hemos entregado nuestras vidas a un Dios vivo, poderoso? ¿No es esto lo que alimenta, nutre la vida día a día en medio de las adversidades, en medio de las dificultades? ¿Qué nos daría gozo? Porque las cosas de la vida traen satisfacción temporal, transitoria, de momento. Porque el ser humano sin Cristo vive solo por momentos circunstanciales la satisfacción, pero el cristiano vive una constante satisfacción, una paz permanente, ininterrumpida, como Pablo dijo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿No es una maravilla? La vida cristiana sería una burla si Cristo no hubiera resucitado, una farsa, una broma trágica y cruel.
Los cristianos que sufren e incluso mueren por la fe serían igualmente tan ciegos y patéticos que aquellos que siguieron a Jim Jones hasta las Guyanas, donde murieron casi 1000 de ellos. Seríamos como aquellos que siguieron a David Koresh. No habría diferencia. Entonces, el espectro de la muerte seguiría teniendo sobre nosotros el carácter ineludible del trágico designio de su llegada y la tremenda incertidumbre del más allá, si Cristo no hubiera resucitado. El miedo a la muerte seguiría rondándonos. ¿Sabe que la gente vive? Mucha gente vive desprovista de su momento final. El tema de la muerte no es algo de su interés, no, para nada. Pero cuando llega el momento, cuando el momento se acerca inevitablemente por un diagnóstico médico o por cualquier otra razón, la gente entra en pánico, porque la muerte sigue teniendo ese espectro fantasmal que aterroriza, que trae miedo, incertidumbre, angustia, porque sus vidas nunca anclaron en el Cristo resucitado, porque sus vidas bebieron de cualquier otra fuente, religiosamente hablando, pero nunca vinieron al dador de la vida, al dador de la vida. La gente algunas veces intenta bromear sobre la muerte y lo hace con el fin de ignorarla. A veces hacemos bromas sobre ella porque nos resulta muy difícil mirarla de frente. El ser humano por fuera de Jesucristo mantiene el temor a la muerte. Este temor personal es prácticamente universal. Aquí o en cualquier lugar del mundo, la muerte tiene ese lado de angustia, esa tremenda incertidumbre. Hay un dramaturgo, guionista, músico y autor llamado Woody Allen. Tipifica este hombre el terror. En él se ha vuelto una obsesión la muerte. En sus guiones, en sus libros, habla de la muerte muy a menudo, pero la señala de alguna manera con mucho temor, un temor discreto, disimulado, pero inocultable. Allí está el temor por la muerte. Él dice: no es que tenga miedo de morir, y lo dice a manera de mofa, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Pero fundamentalmente lo dice por miedo. En una ocasión dijo: lo fundamental detrás de toda motivación y de toda actividad es la constante lucha contra la aniquilación y contra la muerte. Deja absolutamente estupefacto su terror y le resta toda significación a los logros de cualquier persona. La muerte. La muerte que se avisora en el tiempo es algo que el hombre constantemente quiere esquivar. No hay espacio en su reflexión, no hay espacio en su racionalidad, porque de darle un espacio entendería que no está preparado para el momento. Y no se está preparado para ella cuando Jesucristo no ha trascendido de la religión, no ha trascendido del concepto religioso en la vida del hombre. Y hasta que el hombre no entienda su condición mísera y venga aquel
que puede dar vida, porque Él con su muerte venció la muerte, no hay posibilidad que el hombre pueda enfrentar ese día decisivo en entera confianza. Estamos aquí en esta mañana celebrando, cantando y adorando a un Dios vivo y eterno, a un Dios incontenible, a un Dios que no lo retiene y que está por encima del tiempo y del espacio, a un Dios trascendente, maravillosamente trascendente. Pero estamos aquí para entender las razones de la vida, y entendiendo las razones de la vida entenderemos, y solo es posible entenderla en Jesucristo. Y cuando entendemos las razones de la vida, también entenderemos las razones de la muerte. Estamos aquí porque, bien o mal, para muchos ya hemos entrado a la inmortalidad de alguna manera, y esto lo señalaré en breve. Lo que este dramaturgo no sabía es que el espanto y el terror a la muerte, y lo que no sabe el hombre común, y lo que no quiere entender el pecador muchas veces, es que el espanto y el terror a la muerte desaparecen cuando la vida se rinde al que tiene el poder sobre la muerte, al Cristo resucitado. Aleluya. Cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando le rendimos a Él totalmente nuestras vidas, cuando nuestra relación o nuestra comunión con Él es permanente, asumimos que la muerte no es más que un paso transicional entre lo perecedero y lo eterno, entre el breve instante de los años ya vividos, porque nos ponemos de cara a esa eternidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 53. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Mire la conclusión que el apóstol nos da acerca de la muerte. Porque quiero que sepa que todo lo que concierne a la vida se reduce al sentido mismo de la vida o a la muerte. Sí, mis amados. Y sobre la muerte el apóstol Pablo dijo esto. Lléveselo en esta mañana, colóquelo en su corazón, establezcalo como parte de su vida. Porque el apóstol de esta manera nos reanima a permanecer firmes y constantes en la fe. Él dice, porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo, esta carne, se vista de incorrupción. Esta carne corruptible, pero una vez muerto, escúcheme bien, una vez muerta, esta carne corruptible es doblemente corruptible. Esta es una carne susceptible a todo tipo de daño. Las enfermedades, los virus, las bacterias, un golpe nos fractura. Somos tan frágiles. Y el apóstol dice que esto corruptible, cuando morimos, entramos en una descomposición. Esta carne se corrompe en la tumba. Es corruptible. Pero dice el apóstol que la promesa es que esto corruptible ha de vestirse de incorrupción.
y esto mortal se vestirá de inmortalidad, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. El espectro de la muerte desaparece en aquel que tiene la clara concepción que vive para Cristo y muere para Cristo, y que aquello corruptible un día se vestirá de incorrupción y que aquello mortal un día será vestido de inmortalidad. Y la muerte, que es un fantasma terrible que abruma a la humanidad, no te tocará. No trascenderá, nos tocará humanamente, transitoriamente, pero no trascenderá a nuestra alma y a nuestro espíritu. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Y luego agrega, es un desafío, el versículo siguiente, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está diciendo. Y agrega, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ah? Es decir, ¿nos ha de contener la muerte? ¿Ha de tener la muerte victoria sobre nosotros? La tendría si Cristo no hubiera resucitado. Pero Él resucitó para darnos vida. Bendito sea su nombre. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Viva la vida cristiana bajo este razonamiento, bajo esta convicción. Viva la vida cristiana no bajo experiencias momentáneas. No busque experiencias excitantes, experiencias transitorias, experiencias de momento, como buscan muchos cristianos. Hay muchos cristianos que no están aterrizando en estas verdades bíblicas porque están embebidos por una experiencia del momento. Viva con esta verdad trascendente en su corazón y en su alma. Crea lo que la palabra dice. Cristo ha resucitado para darte vida, para que la muerte ya no tenga el poder letal sobre tu vida y la mía. Y el poder letal tiene que ver con la condenación misma. Lo letal de la muerte no es que dejamos de respirar, no es que el corazón paró, no es que el cerebro, que es la última parte según los científicos, que muere en el cuerpo, lo último que se cierra, terminó. No, lo letal de la muerte es no haber vivido para Cristo, porque entonces quien no vive para Cristo morirá dos veces. Tendrá no solamente su muerte física, pero también tendrá su muerte espiritual eterna, que no es la aniquilación como dicen los testigos de Jehová. No es la separación eterna de Dios, con una condenación que va por los siglos de los siglos de los siglos, que no parará porque será eterna. Así de sencillo. Enfréntese a estas verdades bíblicas, vívalas, piénselas, comuníquelas, establezcalas en su corazón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Qué maravilla! Y agrega en el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Jesucristo mató el pecado con su muerte y recobró la vida con su resurrección. Su muerte a la muerte y su resurrección a la vida. Y por eso dice,
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo lo venció en la cruz. Y agrega, y el poder del pecado, la ley. 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Gracias, Señor, está diciendo Pablo, gracias, Señor, por darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. La victoria sobre la muerte no tiene que ver con nuestra vida de obras y sacrificios y todo lo que pudiéramos hacer por nuestra propia cuenta. Está en la obra exclusiva, perfecta, impecable de Jesucristo en su muerte y en su resurrección. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9 y 10 dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pablo dice que nosotros estábamos bajo sentencia de muerte. No había remedio, no había posibilidad. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. Ahí está. Para que tengamos entonces la confianza. Ya no estaremos bajo sentencia de muerte si hemos creído que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y dice la palabra, el cual, hablando de Jesús, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cuando Él habla de tan grande muerte, ¿a qué gran muerte se refiere? ¿A la condenación? Esa es la gran muerte. El apóstol Pablo no escribe en ninguna de sus cartas de manera que indique que tenga miedo a la muerte física, de ninguna manera. No, en algún momento el apóstol mismo afirmó que él iría donde está el peligro, porque él no se negaría a la muerte por causa de Jesucristo. Cuando habla de la gran muerte, habla de la muerte eterna. Él nos libra, Él nos libró, Él nos librará. Escúcheme, colóquenlo en todo, en los tres tiempos. Colóquelo en pasado, colóquelo en presente, colóquelo en futuro, colóquelo como quiera. Él nos libró. Nos libró. ¡Qué maravilla! Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, mire lo que dice: porque si creemos, desde el 14 al 18, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Qué lindo! Se lo repito, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Solo a los que creyeron, solo a los que confiaron, solo a los que esperaron, y solo a aquellos, porque en la misma razón que yo creo, espero y vivo, se hará efectiva esta promesa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y allí estaré yo. Si hemos partido antes de la venida del Señor, allí estaremos. Pero si no es así, mire lo que sigue diciendo. Dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si es que vivimos, o sea que si estamos muertos, seremos levantados primero. Y si vivimos,
seremos levantados igualmente. Luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿No es una maravilla? ¿No debe ser la más grande expectativa? ¿Cuál es su expectativa? Porque toda expectativa terrenalmente muere. Si su gran expectativa de vida está centrada o focalizada en un bien material, una vez lo adquiera, se dará cuenta que su vida seguirá siendo la misma. Nada te cambia, ni el título profesional, no te cambia la posesión de una casa, de un carro, ningún bien, ningún logro en la vida te traerá plena satisfacción, a menos que hayas rendido tu vida de manera incondicional al Cristo resucitado, al Cristo de la gloria. No hay otra forma. Pero el apóstol cierra allí esta palabra, la cierra de la siguiente manera. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos con estas palabras. El apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Tesalónica, les dice: mire, la iglesia en aquel tiempo perseguida, la iglesia no gozaba del prestigio, del estatus social de que hoy goza, no, de ninguna manera. La iglesia para entonces era una comunidad considerada, a juicio de los perdidos, como gente ridícula, como gente muy absurda. Además, eran estigmatizados por todo. Y quiero que sepa lo siguiente: lo que hace poderoso el Evangelio, que es la resurrección de Cristo, fue lo que hizo que también la iglesia fuera perseguida y menospreciada. Pero también lo que hizo que el Evangelio corriese por todo Oriente Medio y por gran parte de Europa para entonces. Era novedoso. Ningún pueblo tenía un Dios resucitado. Pero el Jesús de estos cristianos está vivo, ha resucitado. Eso generaba un impacto, pero también un escepticismo y una razón de mofa sobre la iglesia. Pero Pablo le dice: alentaos. Hay persecución, hay aflicción, hay luchas, hay dificultades. Estamos en medio de un mundo que quiere cortarnos definitivamente, raernos, sacarnos. Pero si la muerte acecha, si la prisión es el destino, o la espada, o cualquier cosa, aliéntense mutuamente y díganse unos a otros: no, mi hermano, esto es temporal. Vivamos por Cristo, movámonos por Cristo y muramos por Cristo, porque esto es temporal y lo que viene es eterno. Anímense unos a otros con estas palabras. Estimúlense con este mensaje, con el mensaje de la resurrección de Cristo, porque esa es la garantía. Ese es el sello de validez de lo que hoy somos, está diciendo Pablo. Qué tremendo, hermanos. Ha sido imparable en estos 21 siglos el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz no está por fuera del mensaje de la resurrección. Desde mi punto de vista observo una confusión en el siniestro plan satánico desde el principio, por retener a Jesús. Le dijo el diablo a Jesús por medio de Pedro:
que no fuera la muerte. Pero a Judas le dijo: entrégalo. Y a la multitud: crucifícalo. Y después de incitar a Pedro, incitó a Judas. Y después de incitar a Judas, incitó a la multitud. Y después de incitar a la multitud, Cristo fue crucificado. Y como no pudo contenerlo de ninguna manera, entonces él mismo se ha levantado precursores con diversas teorías que niegan y ridiculizan la resurrección de Cristo. Como no pudo contenerlo, ahora Satanás busca frenar la verdad sobre la resurrección de Cristo, porque no hay nada más letal para los enemigos del Evangelio que entender la resurrección de Cristo. De hecho, muchos intelectuales se han convertido al Evangelio porque para ellos no era un problema saber que Jesucristo en verdad vino. Para ellos el problema era aceptar que después de la muerte hubiera resucitado. Muchos intelectuales han querido rebatir el cristianismo tratando de destruir lo concerniente a la resurrección de Cristo. Y una vez no han podido, han sido sensibles y han reconocido que el cristianismo es la verdad. Ahora viene el ataque más frontal contra el cristianismo. A lo largo de la historia se ha situado en el trazo de la negación de la resurrección de Cristo. El diablo entiende que todo el cristianismo se mantiene o cae sobre este fundamento doctrinal. En Primera de Corintios, ahí en el capítulo 15 versículo 14, dice el apóstol: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Es decir, lo fundamental, lo verdaderamente fundamental está en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, Paul Washer dice: es importante tener en cuenta que el debate que se libra en torno al cristianismo y el evangelio no es sobre la historicidad de la muerte de Cristo. Solo el pseudointelectual posmoderno plagado de delirio, que se olvida del método histórico, puede negar que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, que vivió en Palestina y murió bajo el reino de Poncio Pilato. Eso no lo puede negar nadie. Uno de los más antiguos historiadores romanos, Tácito, habla del Cristo de los cristianos. Obviamente, no desde la perspectiva bíblica. Era un enemigo del cristianismo, pero hace referencia del Cristo de los cristianos. Es innegable. La disputa se produce respecto a la resurrección, no a la existencia, ni siquiera a la muerte de Jesús, sino a la resurrección. Por lo tanto, la resurrección es un escándalo como la cruz y debe ser proclamada con la misma meticulosidad e intensidad. Si hacemos mayor hincapié en la proclamación de la resurrección, vamos a tener un evangelio más bíblico y testificaremos con una mayor demostración del poder de Dios. John MacArthur dice que los que rechazan la resurrección de Cristo cometen suicidio eterno. Adoramos al Cristo glorificado, al que Satanás quiso aniquilar con la matanza de los niños por parte de Herodes.
al que no pudo derrotar con la tentación en el huerto, en el desierto, al que no pudo silenciar con la oposición religiosa de su tiempo, y al que no pudo contener con la muerte. ¡Qué maravilla! Él ha triunfado sobre la muerte, el infierno y la tumba. Él vive para no morir más. Él es el eterno que yace a la diestra del Padre. A Él la gloria. Aleluya. Como Él mismo lo dijo a Juan en la isla de Patmos, capítulo 1, versículo 18, dijo: yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. Yo soy el que vive. Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo para siempre. La confesión de la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Es el fundamento de nuestra salvación. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire que la salvación no es solamente por creer que Cristo murió por mis pecados, sino también que fue resucitado. Volvamos a mirar Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en un Cristo que murió por tus pecados, pero hay algún tipo de duda sobre su resurrección, no eres salvo. Sencillamente no eres salvo. Pero me vas a decir en esta mañana: claro que yo creo que claro que creo en la muerte de Jesús para mi salvación, y también creo en la resurrección. Pero quiero decirle algo. Si crees que Jesús murió por tus pecados, pero también crees que Él resucitó, has de demostrar con tu estilo de vida que verdaderamente Él vive en tu corazón. Porque podrías creer que Él murió, y podrías creer que Él resucitó. Y si resucitó, vive. Y si vive, puede ser que no viva en ti. Y si no vive en ti, sigues muerto, aunque eso lo creas. Has de demostrar que el Cristo que resucitó de verdad está en tu corazón, en tu vida. Y si está en tu corazón y en tu vida, tus hechos cotidianos lo declararán. Tu vida cotidiana lo demostrará. Es inocultable una vida. Escúcheme bien. Una persona puede vivir en un adulterio y ocultarlo. La persona puede vivir en una mentira y ocultarla. La persona puede vivir en medio del hurto y puede ocultarlo. La persona puede vivir suciamente y ocultarla. Pero nadie puede vivir para Cristo en el anonimato. Nadie puede vivir para Cristo sin que no lo demuestre. Nadie, absolutamente nadie. Tú puedes mantener el pecado oculto, pero si Cristo vive en tu vida, no podrás ocultarlo. Y si no se refleja en tu vida, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. No importa quién te lo diga, si Cristo no es revelado permanentemente en tu vida. Le predico de esta manera, iglesia. Le predico de esta manera porque tengo la responsabilidad delante de Dios de decirle estas verdades como debo decírselas, porque su destino y el mío tienen dos direcciones y tenemos que percatarnos en qué ruta vamos. Hay una ruta inequívoca hacia el cielo cuando Cristo es mi Señor y mi Salvador, pero hay una
ruta inequívoca, que es el infierno, cuando Cristo solamente es mi religión o es una simulación de vida. De ese tamaño es, hermano. Quiero decirle que cuando voy normalmente a un sepelio, mi reflexión no está tanto en el momento. Por supuesto que siento dolor por los que quedaron, porque también he pasado por la experiencia de la pérdida o de la partida de seres que amo. Claro que lo entiendo. Pero a veces no puedo evitar pensar en el que se fue. Y me hago esa reflexión. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Y aquí está la familia llorándolo, pero un día se va a levantar del polvo de la tierra. Un día, así lo dice la palabra. Y cuando se levante del polvo de la tierra, será para recibir cuerpo incorruptible o será para recibir condenación. Porque déjeme le digo, hermano, usted y yo debemos entender algo. Ya voy en un momento para ese punto. Debemos entender algo, y es que tenemos vida inmortal o existencia inmortal o inmortalidad de existencia. Entienda esto. Ya lo compartiré en un momento. La resurrección de Cristo es la evidencia de que su obra por nosotros se ha completado. John MacArthur señala que la resurrección de Cristo es el evento que corona la historia de la redención de Dios. Dice, es el fundamento que soporta toda la estructura doctrinal del Evangelio. Es la garantía de nuestra llegada al cielo. No olvidemos que la muerte no pone fin, y póngale cuidado a esto. No olvidemos que la muerte no pone fin a la existencia. No le pone fin a la existencia humana. Cada persona al nacer ya vivirá por siempre, o con Cristo en el cielo, o con los perdidos Satanás y los demonios en el infierno. Pastor, ese mensaje es muy cruel. Yo sé que hay púlpitos vetados para hablar en estos términos, pero usted tiene que saberlo, hermano. Cada espíritu tomará el suyo y el mío. Cada espíritu de los que murieron, desde Adán hasta el último, tomará su cuerpo del polvo de la tierra. Será en cuerpo, alma y espíritu que cada ser humano pasará su eternidad en gloria o en tormento. ¿Usted puede imaginarse eso? Hay gente que dice, bueno, seguramente el infierno se soporta porque es en espíritu, no en cuerpo. Hermano, un día todo espíritu tomará su cuerpo. Todos los velorios que usted ha asistido, todos los muertos que usted ha visto enterrar, un día se levantarán. Y así enteritos, con cuerpo, alma y espíritu, serán juzgados. Si no recibieron a Cristo, si no vivieron para Él, si no creyeron en el Cristo resucitado, así en cuerpo, alma y espíritu irán al infierno. ¿Usted puede imaginarse eso? Si yo enciendo una vela en este momento, y le digo, póngale el dedito a la llama, ¿usted le colocaría el dedito a la llama? No. El dolor sería insoportable. Imagínese
cuán grande será el dolor cuando todo el cuerpo reciba el juicio, que dice la Biblia que la sentencia final será lago de fuego por toda la eternidad para aquellos que, habiendo conocido a Cristo, no vivieron como tal, o aquellos que de plano lo rechazaron. Frente a esa verdad está en esta mañana. Hoy, domingo 7 de mayo, usted está frente a esa verdad bíblica. No la rechace, no la esquive, no la ignore. No se lo comparto para que esta noche tenga pesadillas. Claro que no. Se lo comparto para que hoy mismo vaya a casa y a solas con Dios. Escúcheme bien, se lo comparto con amor para que esta tarde o esta noche usted y yo podamos examinar nuestras vidas. Quiero que sepan, hermanos, yo vivo cada día con temor delante de Dios. Por lo general, cada noche voy a un lugar, a uno de los cuartos de la casa, a solas totalmente. Cierro mi puerta. No quiero que mi esposa me escuche, que mi hijo me escuche, que nadie me vea. Allí a solas con Dios le abro mi corazón y le digo: Señor, hay esto que me molesta, esto que sé que no te gusta, ayúdame. Estoy en una constante búsqueda y en una tarea fuerte contra esta carne y contra esta naturaleza. Se lo digo para que se lo tome en serio en esta mañana. No se lo tome livianamente. Tómeselo con toda seriedad, para que juntos nos gocemos en la presencia del Señor cuando sea el momento. Amén. Yo sé que esto no despierta amenes. Es muy difícil desgarrar un amén, pero es la verdad, hermanos. Hay un dicho por ahí que dice: soldado avisado no muere en guerra. Y si muere en guerra, por lo menos estuvo avisado. Esa es la realidad. Se lo digo para que le camine al Señor, hermano. Se lo digo para que le camine al Señor, para que vaya a su regazo cada día. Él nos aguarda en su regazo de amor. Él es un pastor tierno, maravilloso. Lo que pasa es que lo hemos dejado con ese perfil de solo amor y solo dulzura. Sí, pero Él va a ser juez. Y déjeme le digo, va a ser juez implacable. Por eso Él ahora derrama amor y misericordia. Amor y misericordia. Pero no podemos abusar. No podemos abusar. No podemos abusar. Usted podría estar en otro lugar recibiendo un estudio o un sermón o una predicación más cómoda, que le satisfaga su ego, o que trabaje un poquito en su actitud positiva o en cualquier otro sentido, y eso puede ser muy bueno, eso que lo hagan otros. Pero aquí mi intención es decirle cómo tenemos que prepararnos para vivir de tal manera que al morir de seguro nos veamos con Jesús. De seguro nos veamos con Jesús. Amén. Gloria a su nombre. La resurrección de Cristo es nuestra garantía que no seremos levantados del polvo de la tierra para condenación, sino para salvación. Es la garantía. Tenemos la promesa que si morimos con Cristo, también viviremos con Él por toda la eternidad. Pero usted no puede bajar la guardia. Usted no puede bajar la guardia. A mí me preocupa que en todos los campos de alta responsabilidad la milicia o la disciplina es estricta y severa.
Y en términos de cristianismo, somos tan laxos que a mí me preocupa, hermanos. Que a mí me preocupa. Yo no sé cuántos pagaron aquí, pagaron servicio militar. Levanten la mano aquí los que pagaron servicio militar. Apenas 2, los demás le jugamos sucio al Estado. A ver, ¿cuántos pagaron servicio militar? 2 apenas. 3, 4. Escúchenme bien. ¿Qué pasa con un soldado? ¿Cómo vive un soldado día a día? ¿Cómo vive un soldado día a día? Se levanta cuando quiere, sale con la camisa mal puesta, las botas sucias, bostezando, se coloca la cachucha de lado y se para como así. ¿Cómo le parece la disciplina de un soldado? Una hora de levantarse. En la casa estaba enseñadito a dormir hasta las 10 de la mañana. Aquí se levanta a las 4, 4 y media. Al piso. Se baña, se viste impecable, se para firme. Si tiene tiempo para comer, come, y si no, no come. Punto. Cumple las órdenes. Cuando tiene que vigilar y lo colocan en una garita como centinela, ¿qué pasa con el soldado? Tiene que estar por cansado, por rendido, tiene que estar toda la noche así, así. Y seguramente de tanto en tanto, cuando se está durmiendo, ahí vigilante. ¿Por qué? Porque tendrá una severa sanción si llega un superior y lo ve durmiendo con el fusil ahí relajadito. La paga, sí o sí. Reservistas, sí o sí, la paga. Pero en la vida cristiana se nos antoja que no es así. En la vida cristiana se nos antoja que vivimos como se nos viene en gana, que aquí no hay milicia, que aquí no hay orden, que aquí no hay disciplina, que yo puedo vivir como se me venga en gana porque tengo un Dios relajado, fresco, bonachón, solo amor. Olvídese, olvídese que si el hombre exige disciplina y exige orden, cuánto más lo que es perecedero, cuánto más lo de valor eterno. Así que viva como viven los soldados del reino, como viven los santos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Después de esta mañana me querrá menos. Pero si me quiere menos y logra querer un poco más al Señor y a ponerle atención a su palabra, gloria a Dios, habremos cumplido en esta mañana. Colóquese de pie y juntos vamos a darle la gloria al Señor. Cierre allí sus ojos en esta mañana. Oh Padre bueno, soberano Dios, a ti te damos toda la gloria.